Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Grazie Eccellenza per le sue parole. Grazie Sor Salvia, Don Peter Sahaf e Rufina. Gracias, Excelencia, por sus palabras. Gracias, Sor Salvia, Don Peter Sanjaab y Rufina, por sus testimonios. Gracias a todos ustedes por su presencia y por su fe. Di incontrarvi. La gioia del Vangelo è molto Estoy feliz de encontrarme con ustedes. che ha spinto voi, uomini e donne, La alegría del Evangelio es motivo que ha impulsado a todos ustedes, hombres y mujeres, ad essere e a dedicarvi consagrados en insieme la vida religiosa o en el ministerio, ordenado a estar aquí al Signore e agli altri. y a dedicarse junto a las hermanas y a los hermanos laicos al Señor y a los demás. Attraverso una bella preghiera di lode, il Salmo 34. Bendigo a Dios, por esto lo hago a través de una hermosa oración de alabanza tomada del Salmo 34, en el que me inspiro para compartir algunos pensamientos con ustedes. Dice así: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gustar y ver, porque la alegría y la bondad del Señor no son algo pasajero, sino que permanecen dentro, dan gusto a la vida y permiten ver las cosas de un modo nuevo, como nos has dicho tú, Rufina, en tu hermoso testimonio. Ante todo, quisiera saborear el gusto de la fe en esta tierra, haciendo memoria de historia y de rostros, de vidas gastadas por el Evangelio. Gastar la vida por el Evangelio es una bella definición de la vocación misionera del cristiano, y en particular del modo en que los cristianos viven esta vocación aquí. Recuerdo entonces al obispo Wenceslao Selga Padilla, primer prefecto apostólico, pionero de la fase contemporánea de la Iglesia en Mongolia y constructor de esta catedral. Aquí, sin embargo, la fe no se remonta solo a los años 90 del siglo pasado, sino que tiene raíces muy antiguas, a las experiencias del primer milenio, marcadas por el movimiento evangelizador de la tradición siríaca que se difundió a lo largo de la ruta de la seda. Siguió un considerable compromiso misionero. ¿Cómo no recordar las misiones diplomáticas del siglo XIII? Incluso el celo apostólico manifestado por el nombramiento en torno al año 1310 de Juan de Montecorvino como primer obispo de Jambalik, y por tanto responsable de toda esta amplia región del mundo bajo la dinastía mongol Juan. Fue precisamente él quien realizó la primera traducción en mongol del libro de los Salmos y del Nuevo Testamento. Pues bien, esta gran historia de pasión por el Evangelio se tomó de manera extraordinaria en 1992, con la llegada de los primeros misioneros de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, a los que se unieron representantes de otros institutos, clero diocesano y voluntarios laicos. A todos quisiera recordar el activo y celoso padre Stefano Kim Seong-yeong. Y también hagamos memoria de tantos fieles y servidores del Evangelio en Mongolia que están aquí con nosotros ahora y que después de haber gastado su vida por Cristo ven y gustan las maravillas de su bondad y las maravillas que su bondad sigue realizando en ustedes y a través de ustedes. Pero ¿por qué gastar la vida por el Evangelio? Como decía Rufina, como el niño que pregunta porque no entienden todos los niños.
si avvicina al Signore Y la vida cristiana per capire meglio se acerca al Señor y también con preguntas para comprender mejor, meglio il suo messaggio. para comprender mejor su mensaje. Quel Dio si è reso visibile, toccabile, incontrabile in Gesù. Sì, è Lui la Dios en Jesús se hizo visible. l'annuncio che la Chiesa non può smettere di portare incarnandolo El anuncio que la Iglesia no puede dejar de llevar encarnándolo. dei simboli e delle culture. Il linguaggio di Dio tante volte è un sussurro lento. El lenguaje de Dios muchas veces es un susurro lento. Habla así. Questa esperienza dell'amore di Dio in Esta experiencia del amor de Dios en Cristo il volto e lo rende es pura luz que transfigura el rostro y lo hace a su vez fratelli e sorelle. resplandeciente. Hermanos y hermanas, Dalla contemplazione la vida cristiana nace de la contemplación de este rostro. di incontro quotidiano Es con una il cuestión de Signore amor, de encuentro cotidiano con el Señor, e nel volto en la palabra y en el pan de vida, en el rostro de los demás, en los necesitados, ricordato tu, donde Cristo está presente. Esto nos lo has recordado tú, Sor Salvia, grazie. con tu testimonio. Gracias. Sei qui e hai imparato con la tua testimonianza a interloquire con questo popolo. Con tu testimonio nos has contado que has aprendido a conversar con este pueblo viviendo aquí. Carissimi sacerdoti consacrati e consacrati, En estos operatori 31 pastorali, años, dato vita a una molteplice varietà 31 años de presencia en Mongolia, ustedes, queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, agentes pastorales, han dado vida a una múltiple variedad de iniciativas caritativas di Cristo buon samaritano. que absorben la mayor parte de sus energías y reflejan el rostro misericordioso de Cristo buen samaritano. Per i tanti benefici Es como una tarjeta de presentación que les ha granjeado respeto y estima por los muchos beneficios que han aportado en infinidad de campos diferentes, desde la asistencia hasta la educación, pasando por la atención sanitaria y la promoción cultural. vantaggiosa per l'amato popolo. Los animo a proseguir en este camino fecundo y benéfico por el amado pueblo mongol. Al tempo stesso vi invito Al a mismo buscare tiempo los e invito vedere il a Signore. que gusten y vean al Señor. E vedere il Signore. Vi invito a tornare Que sempre vean di al nuovo Señor, los quello invito sguardo a di que Signore, vuelvan una y otra vez cui tutto è nato, a aquella senza primera questo, infatti, mirada de la forse que todo vengono nació. meno e l'impegno pastorale rischia di diventare sterile. Sin esto, las fuerzas van menguando y el compromiso pastoral corre el riesgo de quedar en una estéril presentación de servicios, Per non trasmettere più en un nulla, sucederse de tareas que se deben hacer, pero que terminan por no transmitir nada más que cansancio y frustración. En cambio, permaneciendo en contacto con el rostro de Cristo, buscándolo en las Escrituras y contemplándolo en silenciosa adoración ante el sagrario, lo riconoscerete nel volto di quanti serviti lo reconocerán en el rostro de aquellos a quienes sirven y se sentirán transportados por una íntima alegría di questo c'è bisogno. que incluso en las dificultades deja paz en el corazón. Esto es lo que necesitamos. Distratte che No personas ocupadas y distraídas con rischio que lleven adelante proyectos quizá con el riesgo de permanecer amargadas certamente a causa de una vida que no es ciertamente fácil. il cristiano è coloro che è capace di adorare. Cristiano es aquel que es capaz de adorar, E poi da questa adorazione adorar en silencio, y después de esta adoración, dimenticate l'adorazione. actuar. Noi abbiamo perso un po' No se olviden de la adoración. in questo secolo programmato. Hemos perdido en este siglo esta costumbre, adorar. E nell'adorazione fare le cose. Y Occorre tornare con la oración después hacer las al cosas. volto di Gesù, Es necesario volver a la fuente, al rostro de Jesús, lui il nostro tesoro. a gustar de su presencia. Él es nuestro tesoro, la perla preciosa por la cual I fratelli e le sorelle vale la della pena Mongolia gastar todo. Los hermanos y las hermanas de Mongolia, senso del que sacro, tienen un noble sentido de lo sagrado, continente asiatico, y como es típico en el continente asiático, religiosa, una amplia y acrisolada historia religiosa, e ne sanno riconoscere esperan de ustedes este testimonio
y saben reconocer su autenticidad. Testimonianza che voi dovete dare, perché El testimonio que ustedes tienen que dar. cresce per proselitismo. La fe no crece por Cresce per proselitismo, testimonianza. sino por testimonio. Signore Gesù, El Señor Jesús, inviando i suoi nel mondo, cuando envió a los non li suyos en el mandò a mundo, diffondere un pensiero politico, no los mandó a difundir un a pensamiento testimoniare político, con la vita, sino a la testimoniar novità con della la vida relazione con il Padre la Santo, novedad de la relación con su Padre, diventato Padre nostro, para que fuese Padre nuestro, innescando così una concreta activando así una concreta fraternidad con cada pueblo. La iglesia que nace de este mandato es una iglesia pobre, que se apoya solo sobre una fe genuina, sobre la inerme y desarmante potencia del resucitado, capaz de aliviar los sufrimientos de la humanidad herida. Es por eso que los gobiernos y las instituciones seculares no tienen nada que temer de la acción evangelizadora de la Iglesia, porque no tienen ninguna agenda política que sacar adelante, sino que solo conoce la fuerza humilde de la gracia de Dios y de una palabra de misericordia y de verdad, capaz de promover el bien de todos. Para llevar a cabo esta misión, Cristo ha dado a su iglesia una estructura que recuerda la armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano. Él es la cabeza, es decir, la mente, que sigue guiándola, infundiendo en el cuerpo, o sea, en nosotros, su mismo espíritu, que actúa sobre todo en esos signos de vida nueva que son los sacramentos. Para garantizar la autenticidad y la eficacia ha instituido el orden sacerdotal, marcado por una íntima unión con Él, buen pastor, Él que es el buen pastor que da la vida por su rebaño. También tú, Don Peter, has sido llamado para esta misión. Gracias por haber compartido tu experiencia. De este modo, también el santo pueblo de Dios que peregrina en Mongolia posee la plenitud de los dones espirituales. Y en esta perspectiva los invito a ver en el obispo, no un manager, sino la imagen viva de Cristo, buen pastor, que reúne y guía a su pueblo. Un discípulo colmado del carisma apostólico, para que edifique su fraternidad en Cristo y la radique cada vez más en esta nación con una noble identidad cultural. Además, el hecho de que su obispo sea cardenal añade una ulterior expresión de cercanía. Todos ustedes, lejanos solo físicamente, están muy cerca del corazón de Pedro, y toda la iglesia está cerca de ustedes, de su comunidad, que es verdaderamente católica, es decir, universal, pues atrae hacia Mongolia la simpatía de muchos hermanos y hermanas esparcidos por el mundo en una gran comunión eclesial. Y subrayo esta palabra, comunión. La Iglesia no se comprende en base a un criterio puramente funcional. La Iglesia no es una empresa funcional. La Iglesia no crece por proselitismo. La Iglesia es otra cosa. En este cuerpo de la Iglesia el obispo hace de moderador, bajo forma de un principio espiritual, por el que Jesús mismo se hace presente en la persona del obispo para asegurar la comunión de su cuerpo místico. En estas palabras, la unidad de la Iglesia no es una cuestión de orden y respeto, ni siquiera una buena estrategia para ser amigos. No, es una cuestión de fe y de amor al Señor, es fidelidad a Él. Por eso es importante que todos los componentes eclesiales se aglutinen alrededor del obispo que representa a Cristo vivo en medio de su pueblo, construyendo esa comunión sinodal
que ya es anuncio y tanto ayuda a inculturar la fe. Queridos misioneros y misioneras, gusten y vean el don que son ustedes, gusten la belleza de darse totalmente a Cristo, que los ha llamado a testimoniar su amor precisamente aquí en Mongolia. Sigan haciéndolo, cultivando la comunión. Llévenlo a cabo en la sencillez de una vida sobria, a imitación del Señor, que entró en Jerusalén sobre un mulo y que se despojó incluso de sus vestiduras en la cruz. Una cercanía que es la actitud de Dios. Dios cercano, compasivo y tierno. Cercanía y ternura. Estén siempre cerca de la gente, atendiéndolos personalmente, aprendiendo la lengua, respetando y amando su cultura, no dejándose tentar por las seguridades mundanas, sino permaneciendo firmes en el Evangelio a través de una ejemplar rectitud de vida espiritual y moral. I problemi e le preoccupazioni spendendo tempo nella preghiera quotidiana che vi permette Gasten tiempo en la oración cotidiana del servizio ed attingere al Dio di ogni consolazione la speranza da riversare nel cuore di quanti soffrono. Fratelli e sorelle, vicini al Signore, gastando tiempo en la oración cotidiana que les permitirá mantenerse en pie ante el cansancio del servicio y alcanzar del Dios de todo consuelo la esperanza que hemos de llevar en los corazones de cuantos sufren. Certo, gli squilibri e le contraddizioni della vita riguardano anche i credenti e gli evangelizzatori non vengono esonerati da quel carico di inquietudine que appartiene a la condición humana. Es cierto que los desequilibrios y las contradicciones de la vida afectan también a los creyentes y que los evangelizadores no están dispensados de esa carga de inquietud que pertenece a la condición humana. El salmista no teme hablar de la malicia y de los malhechores, pero recuerda que el Señor ante el grito de los humildes los libra de todas sus angustias, porque está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Por eso la Iglesia se presenta ante el mundo como una voz solidaria con todos los pobres y los necesitados. No calla ante las injusticias y con mansedumbre se compone a promover la dignidad de cada ser humano, sí se compromete. Queridos hermanos, amigos, en este camino de discípulos misioneros, me ha gustado mucho descubrirlos. La Madre Celestial ha querido darles un signo tangible en su presencia discreta y premurosa, dejando que se encontrase una imagen suya en un vertedero. En un lugar de desechos ha aparecido esta hermosa estatua de la Inmaculada, ella sin mancha, inmune al pecado. Ha querido hacerse cercana hasta el punto de ser confundida con los desechos de la sociedad, de forma que de la suciedad de la basura ha surgido la pureza de la Santa Madre de Dios. He conocido una interesante tradición mongola de la Sundalai, la mamá del corazón grande como un océano de leche. Si en la narración de la historia secreta de los mongoles, una luz que desciende a través de la abertura superior de la Ger, fecunda la mítica reina Alancoa, así también ustedes pueden contemplar en la maternidad de la Virgen María la acción de la luz divina, que desde lo alto acompaña cada día los pasos de su iglesia. Alzando la mirada a María, serán fortalecidos viendo que la pequeñez no es un problema, sino un recurso. Sí, Dios ama la pequeñez y le gusta hacer obras grandes a través de la pequeñez, como lo atestigua María. Hermanos, hermanas, no tengan miedo de los números reducidos.
de los éxitos que no llegan, de la relevancia que no aparece. No es este el camino de Dios. Miremos a María, que en su pequeñez es más grande que el cielo, porque ha acogido aquel que ni el cielo ni lo más alto del cielo pueden contener. Encomendémonos a ella, nuestra Madre, pidiendo un celo renovado, un amor ardiente que no se cansa de testimoniar el Evangelio de la alegría, y sigan adelante. Dios los ama. Él los ha elegido y cree en ustedes. Yo estoy con ustedes y de todo corazón les digo gracias. El Señor los ha elegido y cree en ustedes. De corazón les digo gracias. Gracias por su testimonio. Gracias por su vida gastada por el Evangelio. Continúen así, constantemente en la oración y creativos en la caridad, firmes en la comunión, alegres y mansos en todo y con todo. Los bendigo y los recuerdo. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.